La guerra nunca cesa, y a medida que el mundo gira, los conflictos se intensifican con consecuencias que van mucho más allá de las líneas del frente. ¿Está usted al día entre bastidores que están redefiniendo el futuro de Ucrania, la ambición desenfrenada de Corea del Norte y las maniobras políticas que podrían cambiar el curso de esta batalla? Porque hoy no estamos hablando solo de pelear, estamos hablando de miles de millones en juegos de poder, decisiones que cuestan vidas y un tablero de ajedrez geopolítico donde cada pieza que se mueve tiene un precio enorme. Imaginemos a los soldados norcoreanos pisando suelo ucraniano no como aliados sino como invasores. No es un set de película, es la realidad. Fuentes de inteligencia ucranianas advierten, Pyongyang está dispuesto a lanzar sus tropas en una ofensiva conjunta con Rusia, dirigida a regiones estratégicas como Kharkiv o Sami. Sería la primera vez que las fuerzas norcoreanas actuaran fuera del territorio ruso, donde ya dejaron la mitad de sus tropas reducidas a cero en batallas recientes. Pero cuidado, quien sobrevivió volvió más letal. Estos soldados, entrenados en drones, guerra electrónica y tácticas rusas, ya no son los mismos. Para Kim Jong-un, sin embargo, lo que importa no son las bajas, sino los beneficios. Se han recaudado $20.000 millones desde que comenzó a suministrar municiones a Moscú, dinero que, por supuesto, no se destina a la población hambrienta, sino a modernizar su arsenal. Cada bala vendida a Rusia es un doble golpe, mantiene el avance enemigo y debilita el apoyo occidental a Ucrania. La guerra se ha convertido en un negocio, y el precio se paga con sangre ucraniana. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, una promesa se desvanece. Donald Trump, que prometió lograr un alto el fuego en un plazo de 100 días si regresaba a la Casa Blanca, ve expirar ese plazo sin ningún avance. Peor aún, su administración paralizó el envío de armas e inteligencia crítica a Ucrania, como reveló Vladislav Seleznyov, ex portavoz del Estado Mayor ucraniano, en una entrevista exclusiva. Lo que tenemos hoy son acciones negociadas durante la era Biden, que debería durar hasta mediados de 2025. ¿Después de eso? Incertidumbre total, admite. Sí, la industria de defensa ucraniana cubre el 40% de las necesidades y Europa ayuda, pero nadie se engaña, sin Estados Unidos, la balanza se inclina peligrosamente. El gobierno de Kiev intenta, en vano, encontrar un resquicio en el discurso de Trump, mientras el tiempo corre en su contra. Y por si fuera poco, ahora los números también mienten. Trump, que ya acusó a Zelensky de ingratitud al afirmar que Washington gastó al menos $300.000 millones en Ucrania, considera que su propio equipo reducirá esa factura a $100.000 millones, un tercio de lo que predicó. Pero el pequeño giro no termina ahí. Ahora Estados Unidos exige algo a cambio, un acuerdo que dé a las empresas estadounidenses una parte de las ganancias de la minería y las infraestructuras ucranianas como compensación por la ayuda pasada. La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, lo confirma, las negociaciones están avanzando y esta semana debería firmarse un memorando. Detalle macabro, no se mencionan garantías de seguridad para Kiev. En Washington piensan que la explotación de tierras ucranianas alienará a Moscú. En la práctica, es como vender soberanía por migajas. Pero el golpe más cruel puede estar aún por llegar. Los analistas estadounidenses advierten, Rusia está a punto de declarar el fin de la tregua energética, que, según el Kremlin, duraría 30 días a partir del 18 de marzo. En otras palabras, en cualquier momento, los misiles volverán a apuntar a centrales eléctricas y redes eléctricas, hundiendo las ciudades en la oscuridad y el frío. Y aún hay más, Putin está utilizando sus propias declaraciones de junio del año pasado como hoja de ruta para las negociaciones de paz. En ese momento, exigió que Ucrania abandonara 4 regiones, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson, y renunciara a unirse a la OTAN. Hoy en día, Rusia ni siquiera controla plenamente estas zonas, pero el ultimátum sigue en pie. Es la lógica del verdugo, impone condiciones imposibles mientras bombardea lo que queda. Mientras los políticos negocian intereses y los dictadores cuentan sus ganancias, la guerra no espera. Cada día. En municiones, cada acuerdo que ignora vidas, cada soldado extranjero que cruza la frontera es un paso hacia un resultado que nadie quiere, excepto aquellos que se benefician de ello. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo más el mundo observará este juego sucio sin tomar medidas? Porque, al final, lo que está en juego no son solo territorios, sino el futuro de una nación que lucha por no desaparecer del mapa. ¿Y tú, estás dispuesto a quedarte de brazos cruzados? Moscú exige la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Nikolaev y Kharkiv,
¿Pero por qué? ¿Tiene realmente el Kremlin capacidad para ocupar regiones enteras que, en sus mapas distorsionados, ya considera suyas? Estas son las preguntas que formulamos al coronel de las Fuerzas Armadas de Ucrania y exportavoz del Estado Mayor, Vladislav Seleznyov. Su respuesta es un jarro de agua fría en la narrativa rusa. Si hablamos de operaciones secuenciales, hoy Sami, mañana Kharkiv, luego Nikolai u Odessa, necesitamos entender una cosa: tomar una ciudad del tamaño de Kharkiv o incluso Sami requiere una fuerza ofensiva de 400 a 500.000 soldados, con blindaje, aviación, artillería y la logística correspondiente. Y eso, hoy, está más allá de las posibilidades reales del ejército ruso. En otras palabras, no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de recursos. Mientras Putin sueña con victorias relámpago, sus generales lo saben, el precio sería el colapso total. Y mientras Rusia lucha entre la ambición y la realidad, Europa continúa debatiendo si enviar o no armas que podrían cambiar el juego. Alemania y el peligroso juego de la vacilación. Una vez más Berlín está dividida. Esta vez fue Matthias Mierch, secretario general del Partido Socialdemócrata, SPD, quien echó agua al fuego de las promesas del probable futuro canciller Friedrich Merz. Según él, cuando Merz tenga acceso a los informes secretos, aquellos que revelan el verdadero coste de una escalada, reconsiderará la entrega de los misiles Taurus. No queremos ser parte del conflicto. No queremos alimentar la escalada. Pero aquí está el problema, ya lo son. Cada día que Alemania pospone una decisión, Ucrania paga con sangre. Y mientras Merz intenta equilibrar la presión de los aliados, que ya están enviando misiles, y el miedo a enfadar a Moscú, el Kremlin se ríe. Porque, al final, cualquier duda occidental es una victoria para Putin. Merz, de hecho, había lanzado una bomba hace unos días: si hay coordinación con los socios europeos, Alemania debe participar. Los británicos, franceses y estadounidenses ya han actuado. ¿Por qué Alemania sigue dudando? La respuesta no está en los informes secretos, está en la falta de coraje político. La frontera que se convirtió en cementerio. Mientras Europa discute sobre armas, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia la gente se hunde. Literalmente. Migrante tras migrante intenta cruzar a nado el río Bab, arriesgándolo todo por una oportunidad en la UE. En solo un día, los guardias polacos rescataron a 13 personas, afganos, sirios y pakistaníes, que casi se ahogan en las aguas heladas. Nadaban hacia Polonia. Era peligroso. Les salvamos la vida, informó el capitán Dariusz Sieniki. Pero no todo el mundo tiene suerte. Con frecuencia se encuentran cadáveres flotando. Este es el precio de la indiferencia europea. Mientras Lukashenko utiliza vidas humanas como moneda de cambio, la UE discute protocolos. El cielo cerrado de Astana y lo que esconde. De repente, el espacio aéreo sobre la capital de Kazajstán quedó cerrado. Durante 16 días, entre el 20 de abril y el 7 de mayo, ningún vuelo civil podrá despegar ni aterrizar en horarios determinados. ¿Razón oficial? Entrenamiento militar y preparativos para un desfile. Pero cuando un gobierno bloquea el cielo durante 3 semanas, la pregunta es obligada: ¿qué esconden? O mejor dicho, ¿qué están preparando? El Ministerio de Defensa kazajo habla de ejercicios, pero la magnitud de las restricciones, que incluyen incluso el tránsito terrestre, sugiere algo mayor. En tiempos de guerras híbridas y alianzas inestables, ningún movimiento militar es inocente. ¿Qué pasa si tu perro te está espiando? En un giro inesperado. Perry, la ciencia lo ha revelado, tu perro entiende más de lo que crees. Investigadores de Londres descubrieron que los perros no solo escuchan nuestras conversaciones, filtran palabras clave, como sus propios nombres, incluso cuando se dicen en un tono neutral, en medio de una oración larga. En otras palabras, ¿ese Rex que crees que ignora tus peleas con su pareja? Él está prestando atención. Siempre. Quizás sea el momento de elegir mejor tus palabras en casa, o empezar a negociar con tu mascota. La guerra no espera. La información tampoco. Mientras lees esto, continúan los bombardeos, se violan fronteras y se posponen decisiones que podrían salvar vidas. ¿Qué vas a hacer con esta información? Porque, al final, la historia no la escribirán quienes observaron, sino quienes actuaron. No lo olvides, las novedades no paran. Para actualizaciones en tiempo real, sigue nuestros canales en Telegram o X. El mundo no se detiene.
Y nosotros tampoco. Hasta la próxima y que las noticias que os lleguen sean menos crueles que hoy.